forma, dígale Dios le bendiga. Si es su esposo o su esposa, pídale perdón. Ok, antes de empezar, la hermana Margarita me pasó esta notita esta mañana y dice: buenos días, hermanos de la iglesia. Estoy muy agradecida con mi Señor, pues ha escuchado las oraciones de ustedes por mi salud y mi salud está mejor. Me afectó muy fuerte la tos, dice Margarita, pero gracias a Dios ya estoy aquí y la gloria y la honra sean para mi Señor Jesucristo hoy y siempre. Margarita, Dios le bendiga, hermana. ¿Cómo está su suerte estos días? Amén. ¿Cómo está su suerte? ¿Buena? ¿Pegó tiempos? Espero que no, ¿verdad? Espero que no. ¿Cómo está su suerte? ¿Está tal vez buscando novia y no le sale ni la llorona? ¿O está buscando novio y le salió el cadejos, ¿verdad? Lo dejó el bus en un día lluvioso, lo mandaron a dormir al sillón de la casa, pero el perro estaba bien acomodado y no lo dejó. No sé, hermanos. Hay tiempos de tiempos, ¿verdad? Alguien dijo por ahí que las desgracias son como los mormones, que nunca vienen solas, ¿verdad? Siempre vienen de dos en dos, por lo menos. Vivimos tiempos difíciles, no tengo que decirles. Vivimos tiempos socialmente convulsos, vivimos tiempos que personalmente pueden ser complicados. Ahora Juan oraba por las personas que están pasando algunas crisis. Familiarmente las cosas suceden y nos encontramos en situaciones bien complejas. Situaciones donde hay veces no vemos el sol en la mañana, donde hay veces pensamos: ¿qué es lo que está pasando a mi alrededor? ¿Por qué están pasando todas estas cosas? Pero dado que esas cosas están ahí, esas circunstancias, personas, adversidades, nosotros tenemos dos decisiones, ¿verdad? Una es pensar que no podemos hacer nada y la otra es involucrarnos para cambiar la suerte de las cosas, involucrarnos para cambiar el rumbo de las cosas. Pensar en que Dios puede usarnos para cambiar el status quo de las cosas, para cambiar la situación, para cambiar la suerte de las cosas, de las personas involucradas a nuestro alrededor, de las situaciones que nos adversan. Y precisamente he mencionado la palabra suerte varias veces, porque no es que creamos en la suerte como tal, sino que en la Biblia hay un libro que nos habla acerca de la suerte con una historia increíble. Ya ustedes saben, los que conocen la Biblia, en qué libro estoy, ¿verdad? Es el libro de Esther. Esther es un libro fascinante. Y cuando vemos la historia de Esther, me habla de cómo Dios usó una mujer en un momento difícil para poder rescatar al pueblo de Israel, para poder quitar una espada de muerte que estaba sobre la cabeza de ese pueblo y generó toda una fiesta que los judíos celebran hasta el día de hoy. Y si conoces la historia, qué bueno. Si no la conoces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de ello. Pero siempre hablamos acerca de Esther y también hemos aprendido en diferentes momentos que en este libro hay una analogía entre el Espíritu Santo y la carne. Entonces cada vez que vemos los personajes, esos aspectos llegan a nuestra mente y nuestro corazón y eso está bien. Pero cuando hacemos esto, hay veces dejamos de lado la situación real, histórica que estaba pasando y nos perdemos de algunos detalles. Porque en este libro de Esther, es un libro fascinante, no aparece la palabra Dios. Y es un libro fascinante también porque Dios está manejando todas las tramas de la historia. Pero también es un libro fascinante porque detrás de todas estas decisiones, de todas estas intrigas palaciegas, hay un hombre que está ahí moviendo los hilos, ¿verdad? Y se llama, ¿cómo? Mardoqueo. ¿Ok? Entonces hoy yo quisiera no enfocarme tanto en la historia, no lo vamos a ver todo hoy, confiando en que usted tenga la posibilidad, si no conoce la historia, en su casa, leer el libro de Esther y deleitarse. Pero si quisiera revisar un poco el carácter, el papel de Mardoqueo como personaje histórico, para entender, para alentar tu vida, tu corazón, para que podamos irnos esta mañana de acá con una idea de que nosotros podemos ser utilizados por el Señor para cambiar las circunstancias, para cambiar la suerte de las cosas que nos rodean, para cambiar tu matrimonio, para cambiar la vida de tus hijos, para cambiar tu vida ministerial. Y entonces sobre eso vamos a hablar esta mañana en las próximas 2 horas que Dios nos va a dar, ¿verdad? Amén, aquí alguien dijo amén, una sincera, ¿verdad? El capítulo 1 del libro de Esther, le va a pedir que busque el libro de Esther, ¿verdad? Esdras, Nehemías, Esther.
está por ahí. Tenga en sus manos el libro de Esther. Vamos a leer algunos pasajes para poder dar contexto, ¿verdad? Siempre es importante entender el contexto. Y el capítulo 1, versículos 1 al 4 dice lo siguiente, este es el contexto histórico. El libro empieza ubicándonos donde estamos y dice, capítulo 1, versículos 1 al 4. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono del reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de la Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él, oiga esto, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. Una fiesta de 180 días, imagínense, 6 meses de fiesta para mostrar su grandeza. Esto es lo que está pasando, estamos con el rey Asuero. Y simplemente para dar contexto a la historia, para entender, si no conoce, Abraham fue escogido por Dios para crear una nación, es la única nación, ¿verdad? Que nace o que tiene su origen en una persona. Israel, ahí está Abraham, se crea el pueblo de Israel, el pueblo de Israel empieza a andar, está en Egipto, después florece y los años de su reinado, los años gloriosos del pueblo de Israel son cuando están reinando el rey David y el rey Salomón. Esos años son cuando Israel es una potencia mundial, por así decirlo. Pero después del rey Salomón, el reino se empieza a desmembrar, empiezan a dividirse y no solamente a dividirse políticamente, sino que además de eso, empiezan a ir en pos de los dioses que están alrededor, empiezan a creer y a mezclarse con los cananeos, con todas sus idolatrías. Y Dios dice, mire, cambien de rumbo. Y les mandó profetas una y otra vez y otra vez. Y Dios les dijo, mire, si no hacen caso, los voy a entregar a sus enemigos. Y no hicieron caso, dice la Biblia, hasta que no hubo ya remedio. Y entonces llega otro imperio, que es el imperio babilónico, y es el que empieza a forjarse, el que empieza a gobernar el mundo. Y Nabucodonosor invade Jerusalén, destruye los muros de la ciudad, destruye el templo, se lleva todos sus utensilios de oro y se lleva cautivos a un montón de muchachos y de muchachas, a toda la gente que él podía, que tenía buen nombre, que tenía dinero, que tenía alcurnia, por así decirlo, y se los lleva hacia las tierras de Mesopotamia. Y dejan en Israel, dejan en Jerusalén una destrucción total. Pasan unos años y el imperio babilónico cae, porque ahora surge otro imperio que es el de los medos y los persas, con un hombre que se llamó Darío. Y Darío ahora es el nuevo monarca. Y esos judíos que habían sido exiliados, que estaban deportados por 70 años, ya ahora no le tienen que rendir cuentas a Nabucodonosor, sino que le tienen que rendir cuentas a los medos y a los persas, a Darío. Y este Darío tiene un hijo que se llama Jerjes. Si usted vio la película 300, ¿cuántos vieron la película 300? ¿Verdad? Ahí sale un grandísimo, ese es Jerjes, que saben, ese es el nombre de los persas. El nombre que la Biblia le dice, ¿sabe cuál es? Asuero. Entonces, este capítulo que estamos leyendo, estamos hablando de este hombre. Estamos hablando de ese Jerjes, que es el que ha sido gobernante, el que es ¿cómo diría yo? El gobernante de este mundo. Estamos en Susa, la capital del reino, la Nueva York de aquel tiempo, un tiempo especial para ellos. Y el hombre entonces hace una gran fiesta por 6 meses porque quiere demostrar a todos los demás su grandeza. Y después de la fiesta de 6 meses, hace otra fiesta de 7 días más. Sigue diciendo la historia, ahí lo puede leer usted. En los versículos 10 en adelante, versículos 10 al 12, dice lo siguiente. Después de esa prórroga de la fiesta, por si no les sirvieron 6 meses de fiesta, vamos a dar 7 días más, ¿verdad? Y dice, al 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Neumán, Bitsa, Arbona, Bicta, Gata, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Y ustedes, si conocen la historia, es una novela turca esto, ¿verdad? Pasan un montón de cosas. Él tiene una reina que es hermosísima, que se llama Basti, y estando borracho dice, yo quiero que todo el mundo la vea, que la conozca. Y la reina Basti dice, ¿qué? Yo no soy una vaca para que me pasen ahí por una exposición, yo no voy a ir.
Y entonces se enojan con ella porque si ustedes siguen leyendo la historia, le meten carbón al rey y le dicen, mire, si usted no hace algo, era como siempre alguien que mete carbón, si usted no hace algo, esta historia le van a oír todas las mujeres. Y entonces todas las mujeres se van a rebelar con los hombres y vamos a perder el poder. Y entonces el rey dice, hey, quitemos a la reina. Y quitan a la reina. Y es aquí donde la historia de hoy empieza. Todo eso es contexto, ¿verdad? Vamos a ir al capítulo 2, versículos 5 y 7. Porque entonces hacen un concurso de belleza. Y dicen, busquemos en todo el reino una mujer bonita que pueda ser la nueva reina, porque la reina Basti ya no sirve, porque se rebeló contra el rey. Y entonces dice el capítulo 2, versículos 5 al 7. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo. Aquí empezamos la historia. Hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vean lo que yo les dije. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y yo quiero tocar esta mañana 5 puntos que pueden ayudarnos y nos pueden ayudar a reflexionar sobre cómo podemos nosotros impactar nuestro entorno. Y el primero es que nosotros debemos asumir las responsabilidades que Dios pone en nuestra mano a pesar de la adversidad. La vida de Mardoqueo no había sido fácil. Él nació en el exilio, él nació lejos de su tierra natal, nació en una contracultura, nació en un lugar donde no se adoraba al Dios que él adoraba, nació en un lugar donde él era un extranjero, donde él era un arrimado, por así decirlo, y entonces era una vida difícil. De hecho, su nombre es Mardoqueo, es Marduk, y dice servidor de Marduk. Imagínense para un judío que ellos tenían un Dios, era un Dios único. El nombre de él significaba un siervo de Marduk, que era un dios de los babilónicos. Para él era seguramente una afrenta de ese nombre, pero así era como le decían, Mardoqueo. El Dios de la curación, de la justicia, de la compasión, de la regeneración, de la magia. Y como ya sabemos y ya les he adelantado, era judío, con una cultura distinta. Y eso implicaba que él tenía un conflicto existencial en sus raíces y en sus creencias. Era un sobreviviente del linaje real. Ustedes leyeron ahí que él era hijo de Cis, o sea, en otras, de la tribu de Benjamín. Él venía de la línea de donde venía el rey Saúl, el primer rey de Israel. Probablemente por esa ascendencia, es que él es llevado a Susa, capital del reino, porque él era una persona que tenía un abolengo, ¿verdad? Una historia detrás de sí. Y entonces ahora está en tierras extrañas, en el actual Irán, que es Susa. Y como les digo, era el centro del imperio persa. Y es aquí donde voy. En medio de esas circunstancias difíciles, en medio de momentos complicados, las cosas empeoran. Su tío, que se llama Abijail, como lo vamos a conocer más adelante en la historia, muere y deja a una pequeña niña huérfana llamada Esther, Hadasa, su prima. Y ese es el primer aspecto que yo deseo resaltar esta mañana del carácter de Mardoqueo, porque él no estaba centrado en sus propias dificultades, en sus propios problemas, sino que él se muestra compasivo con una necesidad de su familia, de su prima, con los problemas que tenían. Y él toma la decisión de asumir la crianza de esa niña. Y la adoptó, dice la Biblia, y la trató como hija suya. No había diferencia, como si él hubiera tenido esa hija, él la trató. Y como vamos a ver más adelante, la crió, le dio valores, etc. Y esta niña, dice que Esther, era de hermosa figura, que me habla de su cuerpo, y de buen parecer, que era una belleza integral, ¿verdad? Ojalá todas las mujeres pensaran en ser de hermosa figura y de buen parecer, ¿verdad? Ojalá, ese es un mensaje extra, ese es otro tema. Pero entonces, hermanos, para cambiar el rumbo de las cosas, para impactar la vida de las personas alrededor suyo, en su comunidad, en su trabajo, en su familia, usted y yo tenemos que tomar la decisión de asumir responsabilidades, de pagar precios, de tomar riesgos, de hacer sacrificios de tiempo, de dinero, etc. Mardoqueo simplemente pudo haber dicho, no me toca a mí. Pudo haber dicho, mejor le pago a unos tutores porque yo tengo un poquito de plata y no me meto en eso y yo sigo haciendo mi vida. Hoy, en los tiempos en los que vivimos en este país, todos nos quejamos, todos opinamos del mal estado de las cosas,
de las carreteras, de la basura, de la economía, de la corrupción moral, de la falta de Dios en la vida de la gente, de todo. Tenemos un enorme quéjese aquí y todos vamos y pasamos por ahí. Pero son pocas las personas que aún teniendo problemas, que aún pasando dificultades, que aún siendo parte de la situación complicada, dejan atrás sus desgracias, quitan el foco de atención sobre sus propias cabezas y asumen el costo de hacerse responsable de otros y de otras circunstancias para que las cosas cambien. Este miércoles me llevé una lección. Estaba ahí trabajando en un proyecto de voluntariado que estoy ayudando y estaba trabajando al lado de un habitante de la calle en recuperación, se llama Hans. Y entonces estábamos ahí haciendo algunas cosas. Y este muchacho eran cerca de las 12 de la mañana. Y entonces dice, ya me voy, ¿verdad? Como habla así, como muy efusivo. Ya me voy porque tengo clases a la 1. Tengo clases de repostería a la 1. Y tengo que estar ahí porque yo soy el mejor alumno de esa clase. Está en un centro de recuperación. Y entonces, como siempre, Francisco Arroyo abre la boca y le digo yo, ¿qué? ¿Está contando? ¿Está rajando? Hans, ¿verdad? Y se ríe, me vuelve a ver y me dice, oiga, ambas cosas. ¿Cómo no voy a contar y cómo no voy a rajar si esta es la primera cosa positiva que he hecho con mi vida? Y Francisco Arroyo se quedó, la boca cerrada. Y yo, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, qué dicha. Y como estaba con el contexto de este mensaje, yo estaba pensando, para que este hombre esté acá, para que este hombre se sienta orgulloso por primera vez en su vida, alguien o alguienes tuvieron que pagar el precio por sacarlo adelante. Alguien tuvo que ir a las calles, alguien tuvo que asumir sus responsabilidades, alguien tuvo que dejar de lado sus conflictos de familia y personales para hacer lo que hay que hacer. Hermanos, amigos, usted puede pasar su vida lamiéndose sus propias heridas, o puede levantarse y asumir las responsabilidades para cambiar el mundo donde Dios lo puso. El Señor lo puso a usted donde está, pero no lo puso para que las cosas permanecieran iguales. No lo puso para que las cosas empeoraran. Lo puso para que usted fuera sal de la tierra, luz del mundo. Para que usted pudiera ser un agente de cambio donde Dios lo puso. En otras palabras, ninguno de nosotros está donde está para que las cosas queden igual. Dios quiere usarnos y como Mardoqueo hay que pagar el costo, hay que mostrar misericordia, hay que demostrar compasión, hay que invertir tiempo, recursos, hay que hacer sacrificios para que las cosas cambien. Un día todos nosotros estábamos perdidos, un día todos nosotros estábamos con una, ¿qué diría yo? Con una espada de Damocles sobre la cabeza. Y entonces alguien se incomodó, el Hijo de Dios se incomodó y vino a esta tierra para que usted y yo pudiéramos cambiar de suerte. Para que usted y yo fuéramos ya no hijos del diablo, sino hijos de Dios. Para que usted y yo podamos tener esperanza, para que usted y yo podamos estar hoy, en lugar de estar en otro lugar acá, para glorificar y alabar a Dios. Pero eso le costó al Señor una cruz. Pero todos queremos el cambio, pero no queremos hacer nada para que las cosas cambien. Mardoqueo sí lo hizo. Punto 1. Punto 2. Para que las cosas cambien, para cambiar la suerte, nosotros debemos actuar, accionar nuestro nivel de influencia. Vea lo que dice el capítulo 2, versículos 8 al 11. Esther, capítulo 2, versículos 8 al 11. Recuerden que estamos en este contexto de un concurso de belleza, ¿verdad? Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Gai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Gai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Versículo 10. ¿Puede leerlo conmigo? Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Versículo 11 dice, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Versículo 19, ahí mismo, y 20. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez,
Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther, ¿qué hacía? No hacía lo que le decía a Mardoqueo, ¿como qué? Como cuando él la educaba. Yo sé que podemos sacar aquí un montón de mensajes, todos ustedes son teólogos, pero aquí hay dos cosas que resaltan fácilmente esta lectura para el mensaje de hoy. Y es el carácter dócil, sumiso, la obediencia de Esther, porque ella había sido adoptada por este hombre, había sido enseñada por él. Mardoqueo había sido su maestro, su tutor, su educador. Y el ejemplo de vida que le había dado Mardoqueo, aunado, ¿verdad?, a ese trabajo que había hecho, había ganado esa autoridad moral y ese respeto para que ella le pudiera seguir sus pasos. ¿Sabe? Hoy vivimos en una sociedad de padres y madres ausentes, que simplemente no están o que se fueron y abandonaron sus hijos. Hay otros que, a pesar de estar presencialmente, tienen un abandono emocional y espiritual para sus hijos. Simplemente están ahí. Han dejado la privilegiada posición de influencia sobre sus hijos, sobre su familia, y se la han cedido a un sistema educativo que, por supuesto, hay que educarlos, pero a veces no saben ni por dónde van. Se lo ha cedido a una cultura, se lo ha cedido a sus amigos, se lo ha cedido simplemente al azar, que se la jueguen ahí en la calle, que aprendan, a ver qué resulta. Y ya sabemos lo que resulta. Cada día que salimos por las calles vemos cuál es el resultado de personas que abandonaron su posición, que abandonaron su deber, su responsabilidad y lo dejaron en manos de otros. Todos los días hablo con pastores o líderes o amigos. El viernes estaba hablando con uno de ellos y estábamos hablando de los hombres de la iglesia, ¿verdad? Porque estamos en ese contexto, teníamos reunión de hombres el viernes y entonces estamos orando por los hombres de la iglesia y dice, era el hermano Manuel Montoya, por cierto, y dice, ore por los hombres de mi iglesia, porque es en la misma situación, dice, las mujeres son las que ayudan en la iglesia y los hombres no están. Hermanos, vivimos en una sociedad difícil. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con nuestros papeles? Dice la Biblia en Proverbios 22:6, que nos lo sabemos de memoria, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice la Biblia? No se apartará de él. Y lo usamos para enseñarles acerca de la Biblia, y qué bueno el impacto, y qué bueno lo que usted puede enseñar a sus hijos. Pero qué entendimiento podemos tener acá, que cualquier camino que usted le enseñe a su niño, ese lo va a repetir después. Si la instrucción que usted le dio en el camino es una instrucción equivocada, la va a repetir después. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad. Mardoqueo estaba ahí haciendo su trabajo, no era su hija física, pero él la cuidó. Y cuando Esther ya no era una niña, sino que era una mujer que estaba en el palacio del rey, ¿qué dice la Biblia que hacía Mardoqueo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que él se paseaba por el patio de las mujeres a ver cómo la trataban. Ya había salido de su casa, no era una niña, pero él seguía interesado por todos los aspectos de su vida. Y la pregunta esta mañana es, ¿hace cuánto, hermano o hermana, no te paseas por el patio donde están tus hijos para ver cómo están, cómo los tratan, qué está pasando, en qué puedes ayudarle? ¿Hace cuánto vos no te das una vuelta por la vida de la gente que Dios puso en tus manos para ver si están bien, si este mundo los está tratando bien? ¿Hace cuánto no te das una vuelta por la vida de tu esposo o de tu esposa? ¿O hace cuánto no te das una vuelta por la vida de tus padres, por la gente del barrio, por tus compañeros de oficina, para ver cómo están? Dice la Biblia en Proverbios 27, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mide con cuidado por tus rebaños. Dios puso cosas a nuestras manos que tenemos que cuidar. Y hay veces hemos cedido nuestra posición de influencia. Y sabe, hay ocasiones en que aún siendo padres y madres presentes y responsables, no irresponsables, irresponsables, los hijos toman decisiones equivocadas, usted y yo lo sabemos. Y entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Sabe? No podemos renunciar a nuestro rótulo de papás. No podemos renunciar a nuestra posición privilegiada de ser una influencia para ellos. ¿Y sabe cuál es la posición de influencia que usted puede tener cuando ya no puede darles una nalgada a sus hijos? Cuando ya no puede simplemente decirles qué hacer. La posición de influencia que usted puede tener es
de rodillas, orando por ellos, clamando por ellos. Hay otra posición de influencia que usted puede tener, que es aconsejando, recordando los principios, estorbando y siempre amando, por supuesto. El Señor nos dijo que nosotros tenemos que ser de influencia en este mundo como cristianos. Ya paso del plano familiar al plano eclesiástico. Dice la Biblia que Jesús en Mateo 28 nos dejó una comisión. Y se acercó Jesús y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo les doy el poder. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor nos mandó a nosotros a hacer influencia para este mundo. ¿Cómo? Yendo, enseñando, discipulando, participando. Pero cuando vemos este pasaje pensamos que la gran comisión, como siempre decimos, es ir allá. Pero no, la gran comisión es aquí. Y vea lo que dice Pablo: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La idea del Señor es que ahí donde estamos, usted y yo vivamos vidas dignas, que podamos respirar, transpirar el aroma, el conocimiento del Señor. Cuando usted suda, ¿qué es lo que suda? ¿Qué es lo que suda? Espiritualmente hablando. ¿Qué suda? ¿Fútbol? ¿Suda qué? ¿Dinero? ¿O suda el conocimiento del Señor en su vida? ¿Qué es lo que usted suda? Podemos ser de influencia intercediendo, rogando al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. Hermanos, nosotros todos, usted y yo, todos tenemos una posición de influencia. Todos asumimos responsabilidades y queremos que las cosas cambien. Las cosas no van a cambiar ahí por ósmosis, hay que hacer algo. Y entonces el Señor quiere decirnos: usted puede ser usado. Dios usó a Mardoqueo, Él se incomodó, él tomó decisiones y él aprovechó su nivel de influencia para poder enseñar a esta muchacha. En tercer lugar, para tener una influencia y poder cambiar la suerte de las circunstancias, hay que mantener la integridad y las convicciones, aunque asumas el costo. Porque qué bonito mantenerse bien en las circunstancias buenas, pero cuando nos cuesta. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Esther, capítulo 3, versículos 1 al 6? Vamos rápido porque hay que contar la historia. Dice así: después de estas cosas, después de que el rey escogió a esta mujer, se levantó, ¿verdad?, un enemigo que se llama Amán, que usted va a conocer en esta historia. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Este hombre se enamoró de un hombre, ahí le dio todo el poder. Se enamoró en el sentido correcto, ¿verdad?, de las palabras. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo, ¿qué dice la Biblia? Ni se arrodillaba, ni se humillaba, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho. Siempre hay gente echando carbón, ¿verdad? Pues él ya les había declarado que era judío, ya les había dicho: yo soy judío y los judíos no adoramos a otros dioses, ni nos inclinamos ante nadie. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Este hombre, Amán, va donde el rey y le dice: mire, rey, tenemos un problema. Hay un pueblo en la tierra que no lo adora a usted. Hay que liquidarlos a todos ellos. Y entonces llegan a un convenio y por dinero este rey Asuero vende a los judíos para que sean muertos en un día. Dice la Biblia en versículo 13, cuando se tomó el decreto, ¿verdad?,
Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, de matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Este hombre, enemigo de los judíos, logró su cometido, tener un acuerdo para que un día específico los judíos pudieran ser muertos. Y sabe, de aquí yo destaco la integridad y las convicciones espirituales de Mardoqueo. Lo metieron en un gran problema, desató la ira de Amán y a su vez, ¿verdad?, se llevó en banda a todos los judíos, hasta el punto de que hay un decreto que los manda a matar en un solo día. Ve, como desde antes gobernaban por decretos, ¿verdad? Aquí por decretos gobernaron, pero estos decretos no podían ser revocados, era la diferencia. Yo estaba meditando el jueves en este pasaje, en esta historia, y si repasas todos los pormenores de esta historia, lo que ya hemos visto, yo digo que todo se resume en decidir a quién le das la gloria en tu vida. Todo se resume en esto. Dice la Biblia que nosotros fuimos hechos para la alabanza y la gloria de su gracia, hablando del Señor. Pero véalo, Asuero quería mostrar su gloria a todos sus amigos, hizo una fiesta de 6 meses y sacrificó a su esposa Vasti. Amán quería que todas las personas le dieran gloria, que se arrodillaran ante él, y por eso, más adelante, lo vas a ver, perdió su cabeza y la cabeza de todos sus hijos que murieron. Mardoqueo, oiga esto, quería llevar gloria a Dios y tuvo la convicción, el carácter espiritual, la valentía personal de no arrodillarse, de no ceder, de no dar gloria a nadie, sino solo a Jehová su Dios, cueste lo que cueste, y él cambió la historia. La pregunta esta mañana es, ¿y vos ante quién te arrodillás? ¿Qué hace falta para que seas en tus convicciones espirituales? Una mujer bonita, un hombre guapo, un negocio rentable, un auto nuevo, unas horas de placer, el reconocimiento de tus superiores, tus jefes, poder ceder en tus principios para obtener más likes en tus redes. ¿Qué es lo que se ocupa para que te arrodilles ante otros? Como les he dicho, vivimos en un mundo con una cultura líquida, con una ética circunstancial, donde todo se vale, donde nada es bueno ni malo, sino todo lo contrario. Pero qué bueno que en tiempos tan difíciles como los de ahora, y en tiempos tan difíciles como los que estamos viendo en esta historia, haya personas que como Mardoqueo están dispuestas a actuar con valentía, con convicción, probablemente con miedos, probablemente con cálculo, y qué voy a hacer y ahora qué va a pasar. Sí, todos nos pasa eso, pero con una idea que sobrepasa cualquier otra, con una convicción que los hace sostenerse delante de cualquier otra. ¿Y sabe cuál es? La convicción es que mi vida debe llevar gloria a Dios. No quiero hacer nada, no voy a hacer nada que afecte la gloria del Señor. Y por eso el Señor dice, todos los mandamientos se resumen en uno. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Por qué? Porque si tú amas a Dios así, vas a guardarte para Él. José, se le apareció la esposa de Potifar desnuda. Qué tentación más tremenda, insinuándosele, no, tirándosele encima. Y el hombre que dijo, ¿cómo haría yo este mal? Y pecaría contra Dios. Hermanos, ¿qué hacemos? Si guardamos el corazón, si el amor hacia Dios es sobre todo, entonces, hermanos, no hay ningún apetito que nos haga inclinarnos ante dioses, ante personas, ante filosofías, ante tentaciones. Y este hombre, con esas convicciones, era Mardoqueo. Pero vamos a seguir la historia porque es apasionante, ¿verdad? Yo creo que aquí a la 1 ya la vamos terminando. Capítulo 4, versículos 1 al 4. Luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, todo lo que se había hecho, que ya había un decreto que los iban a matar, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor.
y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y para hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Mardoqueo estaba profundamente conmovido por lo que iba a pasar a su pueblo. Versículo 9. Y vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Versículo 10. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey, el pueblo y todas las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley es respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Mardoqueo llega: Esther, vaya donde el rey, interceda, cuéntele. Y ella dice: es que yo no puedo ir porque me muero. Hay un decreto y si no me llaman yo no puedo ir. Y Mardoqueo le dice, y dijeron a Mardoqueo estas palabras de Esther. Entonces versículo 13, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Versículo 15. Y dijo Esther, entró en razón Esther, que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y el versículo clave que todo el mundo se sabe es: y si perezco, que perezca. Esta es la historia, perdón que la cuente tan rápido. Pero ahí está Mardoqueo diciéndole: vaya donde el rey. Y ella dice: yo no puedo. Y Mardoqueo le dice: ¿usted cree que usted se va a salvar? ¿Usted cree que usted va a ser diferente a las demás? Y ella entra en razón y entonces toma esta decisión: y si perezco, que perezca. Esa es la clave de este libro. Y yo quiero que usted entienda esta mañana que acá tenemos a una Esther valiente, poniendo en riesgo su propia vida. Nos aprendemos este versículo, hay canciones, hay películas, hay de todo sobre este versículo, pero tenga en cuenta que la decisión de Esther vino precedida de una fuerte exhortación. ¿De quién? De Mardoqueo. Una vez más, tenemos acá una señal del grado de influencia que tenía Mardoqueo sobre ella. Y sabe, usted y yo hay veces necesitamos a alguien que nos dé una dosis de realidad, ¿cierto o no? Usted y yo ocupamos algunas veces que nos den una nalgadita de Ubicatex, una buena regañada. Hay veces necesitamos que alguien nos ponga el mentioley sobre la llaga, ahí donde nos duele, que nos ayude a ver la realidad. Porque hay veces, como Esther, usted y yo estamos metidos en nuestros propios palacios y no vemos la realidad de la gente alrededor. No vemos que la gente tiene una sentencia de muerte sobre su cabeza y decimos que alguien haga algo por ellos, pero yo no. Piense, hermano, hermana, ¿de dónde sacó Esther esta determinación? ¿De dónde heredó ese carácter firme? Yo estoy convencido que no habría y si perezco, que perezca, si no hubiera un Mardoqueo que le dijo: tú no vas a escaparte de esta, mamita. Y para esta hora estás aquí. No puedes eludir tu responsabilidad. Y la otra reflexión que podemos apuntalar acá es que la actitud de obediencia y de respeto de Esther hacia su primo no era gratis, era el resultado del trabajo en ella, era el resultado de su buen ejemplo, de ese hombre de bien, de carácter firme, un carácter que se fraguó en el clima ardiente de la adversidad. Piense usted esta mañana, ¿quiénes han contribuido a fortalecer tu carácter espiritual? ¿Quiénes han contribuido a fortalecer tus valores, tu ética de trabajo, por ejemplo? Yo puedo decirle y tengo en mente
personas que me dieron el ejemplo de ser buenos trabajadores, de ser puntuales, de ser honestos, de ser responsables, y no eran creyentes. Y yo aprendí de ellos. También puedo mencionarte de personas que Dios usó, creyentes, para edificar mi carácter espiritual, con su enseñanza, pero sobre todo con su ejemplo. Que Dios usó para que de alguna manera pudieran guiarme en momentos difíciles en mi vida, animarme para que en algún momento también echaran el mentiolé ahí donde duele, para que yo pudiera reaccionar. Y más importante aún es qué estás haciendo tú para contribuir con tu familia, con tus hijos, con tu comunidad, con tu iglesia, con tus amigos, para enseñarles una senda digna de seguir, para enseñarles una senda digna de imitar. Puedes decir tú, como decía Pablo, hey, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Si no puedes decir esto, es porque estamos en proceso de crecimiento y hay muchas cosas que mejorar. Pero como todas las novelas también tienen fin, vamos al último punto. Si quieres cambiar la suerte, hermano, tienes que hacer lo correcto esperando en que Dios vaya a hacer su parte. Aquí me retrotraigo un poquito en la historia, porque unos 6 años antes de todo este capítulo tan hermoso donde se da toda esta combinación de eventos, dice el capítulo 2, versículos 21 al 23, cuando Esther está en el palacio y Mardoqueo llega a buscarla. Dice la Biblia, Esther capítulo 2, 21 al 23. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano al rey Asuero, lo querían matar. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo la investigación del asunto, llamaron al OIJ, y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en los libros de las crónicas del rey, y no pasó nada. Pasan 6 años después de que esto suceda y nada había sucedido. Pero dice la Biblia, como Dios mueve las cosas, no olvides, Dios no se olvida de lo que haces para Él. Capítulo 6, versículos 1 al 12. Capítulo 6 de Esther. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. No sé qué se comió, pero se le fue el sueño. Y dijo que le trajesen el libro, las memorias y las crónicas. Seguro para en lugar de contar ovejas voy a leer, ¿verdad? Y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complón de Bigtán y Teres, los 2 eunucos de la guardia del rey, que habían procurado poner mano al rey Asuero, y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Y entonces, en estas cosas de esta historia tan hermosa, por esas casualidades, esas diosilidades que hay, Amán, ese enemigo de los judíos que los vendió, llegó al palacio en ese momento, en la madrugada, no sabíamos por qué llegó ahí. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa del rey para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada, imagínense. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, seguramente Amán dice, aquí estoy con el rey, solos, qué carga. Y el rey le dice, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenle un caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Finalmente Amán es muerto. Ustedes conocen la historia. Porque la reina Esther lo expone delante del rey
en una trama ahí bastante bonita. Amán cree que la honra va a ser para él. Pero la reina llega y le dice, no, mire, el que nos ha vendido, el que ha creado todo este problema es ese malvado Amán. Y entonces el rey dice, ay, hay que matarlo. Y entonces Arbona, ¿verdad? Uno de esos que siempre aparece, dice, hay una horca que está libre ahí en la plaza. Y entonces, llévenselo, ¿verdad? Siempre hay un personaje de estos. Ahí está la horca libre, ¿verdad? ¿Qué quiero decirles, hermanos? Pueden leer la historia con detalles, pero aquí hay una lección que yo aprendí desde muy pequeño, desde joven. Una ley espiritual que Dios me ha enseñado de muchas veces y de muchas formas, que muchas veces la he seguido y que muchas veces he fallado. Una ley espiritual que aplica para todas las personas y está en Samuel. Dice, por tanto, Jehová Dios de Israel dice, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Quiere usted que Dios lo honre? Honre a Dios. Él va a mover las cosas a su tiempo y lo va a poner a usted en el lugar adecuado. Como decía don Oscar, Dios siempre va a poner a otras personas a trabajar para usted si usted hace lo correcto. Usted dedíquese a hacer lo correcto y Dios va a mover todas las circunstancias a su alrededor. Mardoqueo no estaba buscando su gloria, no estaba buscando su honra. Él hizo lo que le correspondía hacer, denunciar un hecho que estaba mal. No pasó nada, pasaron 6 años, como le pasó a José, cuando José denunció también un conflicto en la cárcel y el panadero, el panadero se olvidó de él, el panadero o el copero, uno de los dos, ya no me acuerdo. El copero, pregunta para examen. Se olvidó de él y no le dio la nueva al rey, pero Dios en su momento lo sacó adelante. Hermanos, así pasa. Si usted sirve a los propósitos de Dios de una manera desinteresada, con integridad, si usted sirve a Dios de todo su corazón, Dios no se va a olvidar de usted. ¿Estás pasando una crisis? ¿Estás pasando momentos difíciles? ¿Estás pasando por tiempos donde es fácil echarse para atrás? Sigue adelante. Es difícil en este momento seguir a Dios. Siga adelante. Persista en su vida, honrándolo a Dios en las cosas pequeñas. El que honra a Dios en lo pequeño, Dios lo pondrá sobre otras cosas también. ¿Qué aprendemos? Un autor que citó esto. Obramos de manera correcta no por recompensa, sino por nuestra vocación cristiana. De manera desinteresada, o al menos que nuestro único interés sea servir al reino con toda nuestra lealtad y excelencia. Seamos fieles a nuestras autoridades, líderes y gobernantes. Esto de la fidelidad es algo que poco a poco se ha ido perdiendo en nuestras iglesias. Muchas veces nos comportamos como Victán y Teres. Somos conspiradores en vez de guardaespaldas de aquellos a quienes Dios ha puesto por encima de nosotros. Trabajemos incansablemente para el reino de Dios. No busquemos puestos, garantías, primicias, conexiones de manera mundana. Ya el Señor se encargará de recompensar a quienes con esfuerzo lo han dado todo por su obra. Dejemos que estos puestos vengan por obra y gracia del Espíritu y no por el lobby humano. Amén. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice? Ustedes saben que esta historia, la termino de contar, Mardoqueo al final logra, como no pueden revertir el decreto, logra que hagan un nuevo decreto. Y que dice el decreto que ellos pueden defenderse si los van a matar y que pueden impedir que los maten y que les quiten sus bienes. Y dice la Biblia que el temor de los judíos cayó sobre todo el pueblo y nadie quería tocar a los judíos porque les daba miedo. Y entonces ese día, en lugar de haber una matanza, los judíos más bien tuvieron una venganza con sus enemigos. Y entonces Mardoqueo hizo que se escribiese una ley para que celebraran una fiesta que se llama Purim, que significa suerte, y que todavía el día de hoy los judíos la celebran. Una fiesta en que se regalan cosas y todo lo demás, como una celebración de cómo la suerte de ellos estaba echada para muerte y Dios la cambió para vida.
Y todo fue porque Dios usó a una mujer, Esther. Pero todo fue también porque había un hombre llamado Mardoqueo que no dejó que las cosas pasaran, que se interesó por hacer el cambio, que pagó el precio, que asumió su responsabilidad, que se mantuvo íntegro en medio de las circunstancias difíciles y que al final de cuentas no buscó su gloria, sino que Dios lo exaltó en el momento oportuno para la honra y la gloria del Señor. Dice la Biblia, hermanos, que no nos cansemos nosotros, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte, hermano, hermana, yo te daré la corona de vida. Y esa es la corona que estamos esperando todos nosotros, hermanos. Para finalizar, le dejo la historia de Esther así para que usted la pueda leer y la pueda disfrutar ahí en su casa. Pero para finalizar, yo quiero recordarte lo que dije al principio. Dice la Biblia que todos nosotros somos pecadores. Dice la Biblia que por el pecado que tenemos, la muerte reinó en nosotros y que estábamos desheredados del reino de Dios. Pero que hubo una persona, el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, que vino a esta tierra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia en Juan 1:12 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y para que eso pase, para que usted sea hijo de Dios, hubo uno que tuvo que dejar su gloria, su comodidad, que tuvo que pagar el precio para que usted y yo pudiéramos disfrutar de la salvación. Dice la Biblia, aquí pongo, Jesús vino para cambiar nuestra suerte y para justificarnos delante de Dios. El justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Dice la Biblia en Filipenses que en nosotros debe haber ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y dice la Biblia, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en una condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo no sé usted, pero hace muchos años, el Señor vino a mi vida y cambió mi suerte. Cambió mi vida. Yo me podía considerar una buena persona. Pero ese día me di cuenta que necesitaba a un Salvador. Y después me di cuenta que el Salvador vino, pagó el precio por mí en una cruz. Que Él se hizo responsable por mí. Que Él pagó nuestra propia justificación en la cruz por su sangre. Y que lo que yo tenía que hacer era aceptarlo en el corazón. Y hoy, muchos años después, yo doy gracias a Dios porque el Señor murió por mí, entregó su vida por mí, no se quedó tranquilo con las circunstancias. Como Mardoqueo no se quedó tranquilo con las circunstancias y él pudo cambiar la suerte. Ahora, ¿cuál es nuestra vida? Las circunstancias de nuestra vida, ¿cuáles son? En tu familia, en tu comunidad, en tu ministerio. ¿Vas a dejar que las cosas sucedan simplemente o vamos a ponernos en la brecha para que Dios haga su obra? Vamos a orar. Así como estamos, en actitud de oración, hemos hablado de muchas cosas, usted verá cuáles son. Yo quiero decirte que no rehuses a tu nivel de influencia, que no rehuses tu papel en el lugar donde Dios te puso. Que asumamos nuestra responsabilidad de hacer lo que Dios nos pide para cambiar el estado de las cosas. Esta mañana, si alguna persona no conoce al Señor, si nunca ha tomado una decisión por Él, yo le digo, dele a Cristo su corazón, entréguele su vida a Él, que Él cambie su vida, su mente, su corazón. Si alguna persona desea aceptar al Señor, levante su mano y oramos por usted. ¿Alguien? Y si no, después del culto, con mucho gusto podemos conversar. Y nosotros los que aceptamos al Señor en nuestras vidas,
¿Cómo estamos actuando para que las cosas cambien? ¿Estamos doblando las rodillas para que nuestros hijos cambien? ¿Estamos intercediendo por ellos? ¿Estamos actuando a favor de ellos? ¿Aconsejándolos, guiándolos? ¿Estamos mirando el patio donde están? A ver si los están tratando bien en este mundo. ¿Estamos asumiendo nuestra propia responsabilidad? Si algo de lo que yo he dicho esta mañana, usted dice, sí, Fran, viera que esto, yo creo que yo tengo que verlo con Dios, o tengo que darle gracias a Dios por todos aquellos que se responsabilizaron por mí y que me ayudaron y me dieron el ejemplo, y por eso estoy aquí. Cualquiera que sea la situación, si hay algo que usted quiera orar, que quiera decir, Dios, trabaja en mi vida este día, tenga la bondad y se pone en pie para que oremos juntos. Yo también tengo que hacerlo. ¿Alguien más? Gracias a Dios por ustedes. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Señor, esta mañana nos ponemos delante suyo, tomando como ejemplo la historia de Mardoqueo, para no ver aquí un personaje ficticio, sino era un judío que usted honró por haberte honrado a ti. Para volver ahí a un judío que en medio de las circunstancias difíciles te fue fiel. Para ver un judío que no rehusó su nivel de influencia, sino que él pudo cambiar la suerte de una nación para bien, porque se interesó, porque pagó el precio, porque fue responsable. Y ese ejemplo queremos nosotros asumirlo esta mañana en nuestras vidas. Queremos también asumir, Señor, el papel de Él, de velar por las personas que usted puso a nuestro cargo, por la gente que está a nuestro alrededor. Queremos asumir, Señor, también la actitud de agradecimiento por todos aquellos que hicieron eso mismo por nosotros, que nos cuidaron, que nos hablaron, que nos dieron buen ejemplo. Y hoy, en medio de todas las circunstancias, con nuestras caídas y nuestras desgracias y nuestras limitaciones, estamos aquí por la gracia suya, porque usted usó gente que se responsabilizó por nosotros. Y pedimos, Señor, que podamos ser responsables nosotros por otras personas también. Señor, que podamos ser usados para cambiar la suerte y que sea un día de gozo, el día que nos regocijemos y pensemos en cómo Dios hizo los cambios en la vida de la gente a través nuestro, Señor. Que tú lo hagas así en la vida de mis hermanos, hermanas, y guárdanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, pueden tomar asiento, quedamos despedidos, y recuerden que